¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer volver a saludarlos, volver a invitarlos a compartir con nosotros otra edición de Teoría del Caso, una mirada del Ministerio Público Fiscal. Hoy los voy a invitar a recorrer fiscalías del interior de la provincia porque también, obviamente, suceden muchos casos que allí se resuelven. Hoy nos vamos a ir a Chosmalal y allí vamos a hablar con la fiscal del caso, Natalia Rivero. Ustedes recordarán que hace un tiempo atrás ocurrió un femicidio que tuvo un alto impacto por las circunstancias en las que se dio. Allí murió una adolescente en manos de otro jovencito que había sido su expareja. Pero sobre todos los detalles de este caso, obviamente, vamos a hablar con Natalia Rivero. Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Lucía, gracias por la invitación. Agradecida a participar de este espacio. Bueno, hubo mucha conmoción allí en la zona de Butarranquil por el femicidio de Karina Barros. Te vamos a pedir que nos recuerdes un poquito cuándo y cómo sucedieron los hechos. Sí, efectivamente, la localidad de Butarranquil a la que te referís es una localidad pequeña de acá del norte neuquino. Los hechos ocurrieron en el mes de octubre del año 2023, más precisamente el 26 de octubre de ese día, entre las 2 y las 3:40 de la madrugada. Se estableció primero un incendio en la casa de los abuelos de Karina. Karina para ese momento tenía 15 años, como dijiste vos, una jovencita. Y luego de ese incendio mientras transcurría este incendio, sucedió este hecho en el cual el imputado llama en ese momento, cerca de las 2 de la madrugada, a la hermana de Karina, a Rodrigo, le dice y le especifica respecto de que hay un incendio en la casa de los abuelos, de que fuera con su papá a ver con lo que estaba sucediendo. Rodrigo despierta a su papá. Se van hasta la casa de los abuelos, que queda todo esto en el sector Chacras de la localidad de Butarranquil. Están muy cerca los domicilios, pero entre medio hay descampados, le llamamos acá potreros y diferentes alambrados, así que van con la camioneta por la parte de camino para vehículos. Cuando llegan al lugar, ayudan al incendio, y Benito nos relata en aquel momento que uno de los camiones de bomberos no podía ingresar, era demasiado grande, y él recuerda tener una motosierra para cortar un árbol para que ingresara, y es ahí que vuelve a su casa. En esa vuelta a la casa a buscar la motosierra en uno de los galpones que él tenía, observa algo que le llama la atención, que se quedó en la casa Karina, pero él había dejado las luces encendidas. Y cuando vuelve, las luces están apagadas, y además de estar apagadas, en lo que es la cercanía, que comparten la misma red de luz con una pariente también, esa sí tenía luz. Así que ingresa a la casa a buscar a Karina y no la encuentra en un primer momento dentro de la vivienda. Cuando va hacia la habitación de Rodrigo, que queda afuera con un ingreso independiente, es una habitación independiente, encuentra a Karina en ese pequeño patio que tiene en ese lugar, y estaba, según las heridas que marcó la autopsia, que tenía más de una, pero una de las heridas fundamentales tiene que ver con la herida provocada en el cuello, y es una herida que se conoce comúnmente, establecida por los médicos de esta manera, como de huello, que es la que le causa finalmente la muerte. En resumidas cuentas, ese fue el hecho que nosotros llevamos, pero sí establecimos en ese hecho cuestiones de fundamental importancia para poder calificarlo como femicidio triplemente calificado, y esto es la relación de pareja que ellos tenían, conocida por la familia, conocida por las amigas de Karina, cómo era ese vínculo, y además de ello, la alevosía, esto es de tener una víctima indefensa porque estaba durmiendo y la sorprende en ese estado.
estar durmiendo, de estar tranquila en su casa, en un lugar donde se sentía cuidada. Claro. Realmente es muy impresionante lo que nos relatás. Contanos qué tipo de pruebas pudieron recolectar desde la Fiscalía para poder acusar luego a este chico, a su pareja o su expareja en ese momento. En los primeros momentos que uno es anoticiada de ese tipo de hechos tan terribles, lo que nosotros hacemos es salir con diferentes equipos para poder recolectar evidencia en ese momento. Lo hacemos con criminalística, estando en el lugar de diferentes aspectos de la criminalística y entre ellos diferentes funciones que van a cumplir dentro de una escena del hecho, desplegar el personal policial de la localidad, esto es el oficial Jaime, el comisario Vergara que estuvieron también, y además de ello todo lo que es el equipo de brigada de investigaciones, en ese momento también estuvo muy presente, muy a cargo del comisario Vázquez, y desplegamos para poder obtener la evidencia. El trabajo se organiza primero en lo que es el lugar del hecho, es el primer minuto, las entrevistas se hacen rápidamente, tanto a bomberos voluntarios que estaban en el incendio y que llegan al lugar, a la familia, cada uno de los integrantes que estaban allí en el lugar, y además de ello se levantan esos primeros indicios, esto de que a veces los cuerpos hablan, y Karina habló en ese primer minuto. Logramos obtener no solamente poder establecer la cantidad de lesiones, sino que levantar evidencia de interés, poder establecer incluso con fotografías algunas huellas una huella que llamaba la atención, establecer si teníamos o no el arma en ese primer momento con el cual se había producido esa muerte, que pudimos decir que en esos primeros momentos no contábamos con ella, pero que los testimonios de la familia fueron reveladores ante esta dinámica de la relación que mantenía con el imputado, el conocimiento absoluto que tenía de las diferentes entradas a la vivienda, de los diferentes lugares que tiene la vivienda, y un dato muy importante, poder establecer cuando uno hace trabajo de campo, los alrededores, qué es lo que tenés, cómo es la zona, cómo es la geografía, y poder establecer lo que nosotros por ahí venimos al campo, conocemos estos caminitos que se hacen andando, entonces saber cómo se comunican los diferentes domicilios, tanto el imputado, el incendio y la casa, comenzar un rastrillaje del cual fue fundamental todo el equipo de parte de la policía que se puso a disposición, y poder escuchar en ese primer minuto a ese papá y a ese hermano, que nos permitió a nosotros llegar al domicilio del imputado rápidamente, poder detenerlo rápidamente y buscar allí algunas evidencias que pudieran resultarnos de interés para lo que es tanto pruebas de laboratorio como lo que tiene que ver con los teléfonos celulares, y poder de esta manera ir viendo qué surgía de la investigación, de lo cual en esos primeros minutos llamó muchísimo la atención en el rastrillaje una segunda huella que daba, que marcaba muy diferente al resto de las huellas que ven en el lugar, y eso nos llevó a buscar zapatillas de determinadas características. En ese primer allanamiento no logramos encontrar esas zapatillas, pero luego y al día siguiente se realizó un segundo allanamiento porque había evidencia fuera de la casa del imputado que daba cuenta de una bolsa de basura que el día anterior no estaba, con algunos indicios dentro de esa bolsa de basura que implicaba que habían estado de alguna manera buscando deshacer elementos. Ya el primer indicio lo tuvimos en ese primer allanamiento cuando encontramos demasiada ropa dentro del lavarropa, zapatillas lavadas, había habido una limpieza importante, muy pocos cuchillos en la casa. Esto llamó la atención y por eso el segundo allanamiento, en el cual sí dimos con estas zapatillas que estábamos buscando. A primera vista se secuestran para que los peritos, en este caso criminalística forense de Neuquén Capital, pudiera realizar el licenciado Le Pen la extracción de saber o no si esta sangre era una sangre humana, si había algún indicio de ello para el laboratorio. Nos dio positivo y creo que la prueba más objetiva que obtuvimos fue ese ADN positivo, es decir, la sangre de Karina en la zapatilla de Tapia. Natalia, ¿el arma homicida la encontraron?
No, nunca pudimos encontrar específicamente el arma homicida, teniendo en consideración de que es bastante escarpado el terreno Ujú. y hay infinidad de lugares donde puedes deshacerte de ese tipo de arma. Bien, este joven que se llama Michael Tapia participó de una audiencia la semana pasada donde reconoció, tengo entendido, la autoría de este homicidio. ¿Qué ocurre en este caso cuando ya la persona reconoce haber cometido el delito? ¿Se hace de todas maneras un juicio por jurado teniendo en cuenta que el femicidio tiene una pena máxima, ¿no? Sí, contarte un poquito que para llegar a ese tipo de audiencias, primero en este caso ocurre que nosotros realizamos una requisitoria de elevación a juicio, es decir, Ujú. mostramos a la defensa la prueba con contundencia que tenemos para solicitar un jurado popular que pueda, al tener una pena perpetua, llevar adelante este juicio. Esa presentación estuvo dada tanto y se brindó desde la Fiscalía a la defensa y a la querellante particular, conocían absolutamente toda la cantidad de evidencia que teníamos y vino desde la defensa la propuesta de poder realizar un juicio abreviado, que se conoce cuál es la única diferencia con un debate oral o con un juicio por jurado, las distintas modalidades de juicio. La prueba se comprime, se cuenta, no se expone por cada uno de los testigos que nosotros teníamos, 75 testigos en el caso, hicieron innumerables, no solamente desde el punto de vista de valorar el ir hacia un imputado, no, se trabajaron distintas hipótesis alternativas de trabajo que dan cuenta de por qué quedamos con un solo imputado. Y eso se muestra en ese momento para poder establecer la defensa, cuáles son las estrategias que tiene y cuáles son las propuestas que tiene. Evidentemente, luego de realizar esa audiencia, no habrá un juicio por jurado. De esto nosotros lo primero que hacemos es hablar con la querellante particular y con la familia, que ellos den cuenta de cuál es su sentir ante esta situación. Es evidente que para ellos fue culminar con algo que entendían que ayuda por no tener ese dolor de volver a contar lo que nos contaron Claro. varias veces durante la investigación y eso para nosotros es fundamental. La verdad que sí. ¿Y qué implicancia tiene en el desarrollo de esta causa penal el hecho que, bueno, justamente él haya reconocido ser el autor del femicidio y además que haya pedido disculpas a la familia? ¿Impacta de alguna manera? En cuanto a lo que es el proceso, el reconocimiento de responsabilidad impacta en que no se ejecute el debate con un jurado. Claro. Pero en nada cambia transitar las siguientes etapas, que son la etapa de pena, donde la Fiscalía pedirá la pena perpetua porque es la que corresponde al caso y la que entendemos debe cumplir el imputado. Dentro de lo que es la audiencia, el pedido de disculpas que realiza el imputado también tiene que ver con una situación de cierre y de poder las familias también entender que pueden de ahora más transitar una etapa diferente de duelo, dando por concluida una de las primeras etapas, pero en definitiva en lo que tiene que ver con el pedido de pena y lo que se va a discutir en audiencias posteriores, ese arrepentimiento es simplemente el poder reconocer el hecho de arrepentirse y que la familia lo escuche, Claro. pero en nada incide en lo que nosotros vamos a pedir. Bien, para terminar, Natalia, ya hay fecha para definir la pena, que bueno, sabemos que no se va a modificar, pero de todos modos hay que dictarla. ¿Y qué va a pasar con la prisión preventiva por la que está atravesando este joven ahora que ya reconoció ser el autor material del hecho? En el caso de la audiencia, que se conoce como audiencia de cesura o de pena, está fijada para el día 19 de septiembre. Se integra por un colegio de jueces, es decir, 3 jueces, además de la jueza que ha llevado adelante todo lo que es investigación y declaración de responsabilidad. Por el monto de pena vienen 2 jueces más que van a entregar este tribunal. Luego de realizada la audiencia, dependerá de las instancias que establezca la defensa, pero en principio la prisión preventiva la tenemos vigente
durante lo que va a transitar es 1 año, es lo que establece el código como plazo máximo de una prisión preventiva, pero entendemos que para ese momento ya vamos a poder transitar el periodo de ejecución de la pena y comenzará a cumplir la pena que establezcan los jueces. Perfecto. Natalia, te agradecemos muchísimo que nos hayas informado sobre este tema que en su momento realmente impactó muchísimo por todas las circunstancias que también has descrito y además porque, bueno, se trataba realmente de 2 adolescentes involucrados en este nuevo femicidio ocurrido en la provincia del Neuquén. Te agradecemos muchísimo. No, agradezco a ustedes por el tiempo y por hacernos partícipes de este espacio y fundamentalmente en este exclusivo caso agradecer a la familia que nos brindó la posibilidad de hacer nuestro trabajo y de hacerlo de la manera que le diera una respuesta. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida, después de la pausa, con otro caso. Se realizó en San Martín de los Andes el primer juicio directo. Vamos a saber de qué se trata. Enseguida volvemos. Todos los días se cometen estafas en nuestra provincia bajo distintas modalidades. Cualquier ciudadano o ciudadana puede ser víctima de este delito frecuente. Para evitarlo, te pido que tengas en cuenta estos consejos. Antes de comprar un vehículo usado, asesórate sobre la documentación que se requiere para que la operación de compra sea correcta. Cuidado con los anuncios publicitarios que ofrecen vehículos muy baratos, pero carecen del respaldo de una concesionaria o agencia habilitada. No entregue una seña o anticipo de dinero hasta no contar con la unidad y la documentación del vehículo en su poder. Ministerio Público Fiscal, www.mpfneuquén.gov.ar. Tu acceso a la justicia más fácil, más ágil. Muy bien, continuamos en esta nueva edición de Teoría del Caso. Le había anticipado que hoy el programa estaba realizado con Fiscalías del Interior de la provincia, ya estuvimos en Chosmalal y ahora nos vamos a ir a San Martín de los Andes. Allí, desde la reforma legislativa de noviembre del 2023, se realizó el primer juicio directo. Bueno, para saber cuál fue el caso y por qué se tomó la decisión de hacer este juicio directo, vamos a hablar con el fiscal del caso de esa localidad, Hernán Scordo, a quien ya lo estoy saludando y le damos la bienvenida a este programa. ¿Cómo está, fiscal? Muchas gracias, bien, muy bien. Bueno, sí, preguntarle en principio qué fue o cuál fue el hecho que se juzgó con esta novedosa, digamos, este novedoso sistema de juicio directo. Bien, el juicio se realizó respecto de un caso que fue calificado por la Fiscalía como hurto agravado por haber sido de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa. Esto significa el hurto de una bicicleta que se encontraba dejada en la puerta de un local en el que su dueño había entrado a pagar unos impuestos. Uh-huh. En el momento quedó probado luego en el juicio, pero el hecho fue básicamente quien fuera imputado oportunamente, absuelto, observó durante unos minutos la bicicleta, según lo que manifestó uno de los testigos, y luego de percatarse de que se encontraba en condiciones de poder tomarla e irse, y al hacerlo, este testigo que había visto lo aprehendió, hizo una aprehensión civil, lo detuvo, y se dio inmediato aviso a la policía, que llegó y al tomar conocimiento de la situación, se trasladaron al imputado en ese momento al nosocomio local y luego a la comisaría. Bien. Le dio aviso a la Fiscalía
la Fiscalía entendió que se trataba de un caso de flagrancia, que se daban los presupuestos del artículo 222, esta herramienta del juicio directo, y así fue que se solicitó ante una jueza de garantía que entendió que el imputado venía de haber agotado algunos de los, digamos, de las opciones, del menú de opciones, es decir, en el mes de marzo de este año se había realizado una suspensión de juicio a prueba, había sido incorporado en el Instituto de Juicio a Prueba. Luego, en mayo, se realizó un juicio abreviado por otros casos, ¿no? Otros hechos nuevos, con una pena de 3 años en suspenso. Y al entender esto y al observar que la prueba se trataba de un hecho de flagrancia, la jueza de garantía entendió que correspondía al juicio directo y así fue que se realizó. Es decir, se le dio en ese momento un plazo a la defensa para que produzca prueba, para que ofrezca prueba, y así fue que la defensa, bueno, luego llegamos a por qué el juicio se realiza en septiembre. Adelanto que el hecho ocurrió el 10 de junio. Bien. Y el día siguiente, inmediato, se realizó una audiencia de formulación de cargo y la solicitud de que se haga por juicio directo, y así fue. Justamente el tema de que haya sido una flagrancia y que haya sido un caso de gravedad menor, digamos, ¿son características que permiten que se resuelva con un juicio directo? Sí, en su momento se planteó básicamente y elementalmente eso. Por otro lado, el juicio directo como herramienta es una herramienta que tiene como objeto abordar este tipo de cuestiones. Por supuesto, que sean realizadas en flagrancia y que tengan una pena de menor, digamos, dentro de las escalas penales del Código Penal. No se haría un juicio directo con otro tipo de delitos que requieren de mayor probanza, más allá de la flagrancia. Claro. Digo, y es una salida eficaz, rápida, y por rápida eficaz para la sociedad, ¿verdad? O sea, hechos que pueden resolverse rápidamente y dar una respuesta rápida. Así fue como se concibió esta reforma, porque el juicio directo ya estaba en nuestro Código de Procedimiento, pero se concibió incluso en San Martín de los Andes, en diversas reuniones realizadas por el fiscal general José Jerez, el doctor Jerez, y Carlos Saloniti, el intendente de Campana, hicieron presentaron el proyecto y luego se logró esta modificación. En donde más, sí. No, te iba a consultar porque el hecho ocurre en junio, se lo juzga 3 meses después, digamos, ¿es un plazo normal para este tipo de juicio directo o podría haber sido menor? No, podría haber sido menor, simplemente llegado el plazo que tenía la defensa, o sea, cuando se llegó el momento de que se iba a hacer el juicio directo, la defensa, que fue por allá por el 10 de julio, iba a ser la primera fecha de juicio, la defensa planteó una cuestión de agenda y se reprogramó para los primeros días de agosto. Bien. Y mal no recuerdo, y en ese momento el imputado no se presentó al juicio directo. Con lo cual se decretó su rebeldía y captura, y un tiempo después, unos 10 días después, fue habido y se le dictó, o sea, se lo detuvo y se lo llevó a audiencia y se dictó una prisión preventiva, que llegó hasta la semana pasada, que se realizó efectivamente el juicio. A pesar de esta rebeldía que mencionás, el juez de garantías Maximiliano Bañat lo absolvió por este hecho de gravedad menor, como fue el intento de hurto de una bicicleta. ¿La Fiscalía está de acuerdo con esta decisión del juez? Bueno, no, la Fiscalía no considera que hay cuestiones en esa resolución que no son
digamos, no estamos de acuerdo. En nuestra opinión, la resolución a la que arribó el juez no es correcta. Voy a ser absolutamente coloquial para que lo entienda la gente, así como lo dijo el juez al principio de su veredicto, y luego fue un poco más técnico, pero la realidad es que hizo un análisis de la teoría del delito. ¿Qué significa? Para que una acción o una conducta sea delito, en pocas palabras tiene que ser una conducta que esté tipificada, que sea antijurídica, que no haya ninguna norma que habilite a que esta persona haga lo que hizo, y que sea culpable, que no haya nada que impida que esta persona haya entendido que lo que hacía estaba mal. El juez en su resolución dijo que la Fiscalía había dado con los elementos de prueba con los que se presentaron, que fueron 4 testigos, había logrado probar que el hecho existió, que el hecho era un hecho típico, que además de típico era antijurídico y que además era culpable y que además era un hecho en grado de tentativa, como lo había planteado la Fiscalía, ya que había habido actos preparatorios que habían sido el tiempo en el que esta persona había estado observando la bicicleta, esos habían sido los actos preparatorios. Y entendió también que se daban las circunstancias que agravaban el delito. Es decir, la Fiscalía logró demostrar claramente y acabadamente la agilidad de la bicicleta, que la bicicleta es un vehículo, que así lo dice la jurisprudencia en su gran mayoría, y la doctrina en su mayoría, pero entendió finalmente que no había un grado de lesividad que lo hiciera entender que debía condenar. Es decir, para hablarlo en sencillas palabras, entendió que la acción desarrollada, que estuvo probada, que quedó acreditada, que el hecho ocurrió, etcétera, no había provocado daño o peligro en los bienes jurídicos. Bien, Entendemos que el bien jurídico es la bicicleta. Claro. Y si no lo hubiera detenido un ciudadano, el peligro existió, la bicicleta no estaría en manos de su dueño. O sea, entendemos que no hay fallas en la herramienta que permite realizar el juicio directo, sino que aquí fue la interpretación del juez la que derivó en la absolución de esta persona. ¿Ustedes tienen la posibilidad de presentar algún recurso para revertir este fallo? Bueno, siguiendo de manera coloquial, pero no por eso menos técnica, no tenemos en principio la sentencia, ¿sí? El veredicto por escrito que nos va a ser notificado en breve, y allí analizaremos. Técnicamente, el Código Procesal no habilita al fiscal a recurrir una sentencia absolutoria cuando se solicitó una pena menor a 3 años. Se solicitó una pena menor a 3 años porque es la que el Código Penal impone para este tipo de delitos, ¿no? Como se lo calificó. Bien, teniendo en cuenta el panorama delictivo de San Martín de los Andes, ¿es importante para ustedes contar con esta herramienta de juicio directo para resolver distintas situaciones que no sean tan graves? Sí, es una herramienta que la verdad no tiene fallas. Luego de haber podido atravesar un juicio directo, puedo decir que no tiene ninguna falla, que es mucho más expeditivo, mucho más resolutivo y que da respuestas más rápidas y que no vulnera garantías constitucionales, porque cuando se solicitó el juicio directo pasó, como dije antes, por el filtro de una jueza de garantías que entendió que correspondía llevar adelante el juicio directo. Es decir, no hubo ninguna cuestión. Y le dio un plazo a la defensa para prepararse para poder avanzar en este juicio directo, con lo cual no hay fisuras en la herramienta es una herramienta muy buena y dadas las circunstancias de San Martín de los Andes es también puede dar muchas soluciones porque es una gran conflictividad la que tenemos con los delitos contra la propiedad y a veces de más pequeños, hurtos, robos simples,
entonces esto da elementos. Por supuesto vamos a seguir trabajando y tratando de lograr cada día que haya mejorías en esta herramienta, pero entendemos que es muy buena. Bárbaro. Bueno, seguramente vamos a comenzar a escuchar con mayor frecuencia este tema del juicio directo. Como decíamos, el primero se hizo en San Martín de los Andes la semana pasada. Es la primera vez que se utiliza esta herramienta desde la reforma legislativa que ocurrió en noviembre del 2023. Le agradecemos mucho, fiscal, habernos comentado este caso y, bueno, comenzar a introducir y a ponernos en tema de lo que es justamente el juicio directo. Muchas gracias y bueno, a la orden para siempre. Gracias. Muchas gracias a usted. Hablamos con el fiscal del caso Hernán Scordo de San Martín de los Andes, primer caso de juicio directo en la provincia del Neuquén. Bueno, y con este tema hemos llegado al final de esta nueva edición de Teoría del Caso. Los invitamos el próximo lunes en este mismo horario a compartir un nuevo programa. Recordarles que también se repite durante el fin de semana en distintos horarios. Y, por supuesto, agradecerles a todos los fiscales que forman parte del Ministerio Público Fiscal por permitirnos, bueno, llegar hasta sus fiscalías, por permitirnos utilizar dependencias del Ministerio Público Fiscal también para llevar adelante la grabación de los programas y, por supuesto, poder realizar este trabajo conjunto que ha surgido desde la idea de Prima Multimedios de acercar a la comunidad la palabra de los fiscales de la provincia del Neuquén y a todos ellos por brindarse y participar de este encuentro. Muchísimas gracias por su compañía. Nos volvemos a ver la próxima semana.